Dígame más. Hace como las cartas, sopa. Que la cuente como quiera. ¿No te acalambran los dedos? La carita del más, mira, me encanta. Esto forma parte de un expediente judicial que vamos a conocer esta noche. Las imágenes que estamos viendo corresponden con los detenidos en la habitación de uno de los integrantes de la banda, la habitación de los hijos chiquitos de uno de los integrantes de la banda. Contaban la plata de los secuestros y se filmaban sobre una tabla cambiadora, tabla de bebé, para cambiar bebé, al lado de los juguetes. Contaban el dinero que habían conseguido en secuestros extorsivos, secuestraban a gente en la calle, los mantenían secuestrados a punta de pistola. A una de las víctimas la torturaron con una picana eléctrica, exigían dinero, se llevaban los autos. Ese dinero después los contaban y se filmaban ellos mismos contando la plata, el botín de los secuestros en la habitación de los pequeños hijos de uno de los integrantes de la banda. Operaban en la zona sur del Gran Buenos Aires. De acuerdo con la investigación del fiscal federal Adrián García Lois, cometieron al menos 7 secuestros extorsivos. Parece, si uno mira las imágenes sin tener contexto, que se trata de empleados bancarios que están contando plata, que están contando fajos de plata, pero no, son los integrantes de una banda de secuestradores temeraria. Son los integrantes de una organización delictiva que no tuvieron ningún reparo en contar la plata de los rescates, de los secuestros que consumaron en la habitación de sus hijos, rodeados de los juguetes de los nenes. Y no es lo único que grababan. En el expediente hay muchos videos. Hay un trabajo de investigación realmente impactante. Pero si les parece, vamos a ingresar a través de la cámara de uno de los delincuentes en un cuarto infantil, una habitación infantil. El dormitorio de los chiquitos del jefe de la banda. Después de mantener cautiva a una víctima, extorsionarla, torturarla con una picana, exigir un dinero a cambio de su liberación, cobrar ese rescate, fueron a la casa, ingresaron a la habitación de la criatura y contaron la plata de esta manera. Presta atención. Dígame más. Hace como las cartas, sopa. Que la cuente como quiera. ¿No te acalambran los dedos? La carita del más, mira, me encanta.
Impresionante. Impresionante, ¿eh? Impresionante. A ver, las frases que quedan, ¿no? Hacé como con las cartas sopa, le dice un integrante de la banda a otro. Claro, como cuando pasás un mazo de naipes, cómo vas contando y pasando de carta en carta. Y le dice también que la cuenten como quieran. Y agregan, la carita de Maxi me encanta. Están contando plata de los rescates de diversos secuestros extorsivos. Se ven los fajos, claramente, cuando hicimos un trabajo con el equipo de arte gráfico aquí, acercando la imagen. Y hay un arma. Hay un arma de fuego, arriba de la mesa, arriba de un juguete de nenes. Apoyaron la una de las armas. Rosada, la mesa rosa. Hay un arma, hay un Mirá, arma de fuego, una pistola. Analicemos el video. La cantidad de juguetes que hay. Queda claro que es la habitación de un nene. Queda claro que la banda no le interesa en absoluto saber que están usando la habitación de un nene con los juguetes para contar el dinero de su actividad criminal. Es más, se graban ellos. Después nos vamos a enterar que se graban con un celular robado a una de las víctimas. Pero digo, se dan... Ahí está el arma, ¿ves? Ahí está el arma de fuego, mira. Impresionante. Es una mesita de un juguete de un nene y sobre esa mesa una de las armas de fuego que usaban picana eléctrica. Bueno, todo esto quedó documentado en la investigación del fiscal federal de Lomas de Zamora, Adrián García Lois. Pero hay más, porque les gustaba grabarse, darse corte de guapos grabando sus propios actos criminales. Antes de ver más videos, hay varios, les cuento rápidamente. Hubo una serie de secuestros extorsivos en la zona sur del Gran Buenos Aires. El primero quedó registrado el 9 de febrero de 2013, el segundo 10 del 2 de 2013, 15 del 2 de 2013. Día por medio salían a secuestrar gente. El modus operandi, interceptaban a la víctima de noche en alguna avenida, en algún semáforo, a punta de pistola. La tenían secuestrada en su propio auto. Muchas mujeres víctimas, algunos hombres también. O bien los mantenían en su auto o los pasaban a otro auto y mientras iban negociando el rescate. En uno de esos secuestros, lo que hicieron fue, además de exigir a cambio de la liberación dinero, se llevaron el auto de la víctima, un Bora, un BW Bora. Ese auto lo llevaron a un lugar que tenían para repartir el botín y para organizarse, y empiezan a desmantelar el vehículo y empiezan a vender, porque también vendían partes de ese auto. Claro. Es un Bora que está tuneado, que tiene esa particularidad, tiene unas llantas deportivas muy específicas, con unas medidas muy específicas. El interior tiene también elementos electrónicos, material electrónico muy específico y caros. Y uno de los delincuentes, ya no voy a contar quiénes son, cuántos son los detenidos, siempre graba con el teléfono celular. Y lo va a ver claramente cuando, grabando con el teléfono celular, empieza a llamar a los reducidores. Tengo unas llantas deportivas que son muy buenas y muy específicas, le está diciendo. Pero veámoslo, ¿te parece, Mauro? Lo vemos. 225 45 17. Michelin. Mario. Dos 25 45 17 Michelin. Radial XSE 225 45 R17. No creo que sean originales, yo no vi ningún Bora con esta llanta. ¿Será que quedaba? Bien, ahí veíamos y estábamos escuchando cómo intentaban reducir, colocar partes de un auto. Pero esta imagen, sin dudas, es la más impactante. A ver, queda claro que son integrantes de una organización delictiva que operaba en Banfield, Adrogué,
Temperley y Lomas de Zamora que se dedicaban a secuestrar gente. Leonardo, Sebastián, Maximiliano, Miguel, Jorge, nombre de pila de cada uno. Vamos a dar las identidades completas y a contar qué hacía cada uno de ellos dentro de esta organización a criterio del fiscal. Pero cuando volvían de hacer un secuestro, como si se tratara de un negocio legítimo, contaban la platita de los rescates, claro, con un detalle, en la habitación de los nenes. Por eso vale la pena este documento. Dígame más. Hace como las cartas, sopa. Que la cuente como quiera. ¿No te acalambran los dedos? La carita del más, mira, me encanta. Es impactante, Es cada impresionante, vez... A ver, impresionante. insisto con esto, si nosotros no le contamos a usted que se trata de una banda de secuestradores express, usted no se daría cuenta jamás que estamos en presencia de una banda criminal y pensaría, como nos pasó viendo este documento, No parece real. que podía tratarse incluso de empleados que cobraban un dinero, hasta empleados bancarios contando con cierta habilidad los fajos de plata, por esa frase de hacé como con las cartas, claro, simulando lo que es manejar una baraja de cartas con esa habilidad. Pero estaban contando, a mí lo que me impresiona del documento es la imagen de la plata arriba de los juguetes. No nos olvidemos de esta imagen, es una habitación infantil. Hoy discutíamos con Paulo, Sí. con nuestra producción, César Villanueva, Diego Recchini, discutíamos cuál era tal vez el título de esta historia. Algunos sugirieron señores papis y secuestradores, y yo decía también el peor legado. Porque los hijos de estos delincuentes... E impacta la imagen, Impacta la imagen. Una pistola sobre una mesa de juegos, después juguetes de todo tipo, en una habitación de una nena, supongo, por el color de los... Pero mirá la de las cantidad de mesitas, juguetes, Paulo, mirá. Tenés la mesita rosa... Un sapo, el hicimos sapo un Pepe, ¿no? acercamiento. De nenes chiquitos. Claro, de juguetes de los más comunes, Para nenes chiquitos. pero están usando el escenario, un escenario infantil de sus propios hijos para contar la guita del delito. Por eso yo me quedo impactado con esta idea de el peor legado. ¿Qué le dejan a sus hijos los integrantes de esta organización? Que vamos a contar cómo cayeron, cómo los detuvieron, qué rol le indican o le endilgan a cada uno en esta investigación de la Justicia Federal, que fue adelantada días atrás en una nota que hicieron los colegas de fiscales.gov.ar, el colega Jerónimo Saralegui adelantó este tema contando la investigación, nosotros la tomamos y por eso estamos destacándola. Bien, le vamos a contar ahora, hay mucho más documentos, tenemos mucho más videos, cómo se inicia la investigación, qué es lo que hacían estos delincuentes. Además de grabarse, ¿no? Además de grabarse. Con celulares robados muy a las violentos, torturaban a las víctimas. Con picana eléctrica. Con picana eléctrica le pasaron corriente a una mujer en sus partes, en su zona genital, como parte de la trama violenta de estos secuestradores. La presión, la tortura. Más allá del dato de lo que estábamos compartiendo con Paulo, que es la parte más fuerte, que es este documento que vamos a analizar en detalle, cómo contaban la guita de los rescates arriba de los juguetes de los nenes. Pero digo, Paulo lo adelantó, hay más, porque estaban cebados y porque se grababan sistemáticamente riéndose de los delitos que cometían, tratando además de ubicar lo robado, orgullosos de lo que realmente hacían. increíble. A ver, les contaba recién que estos hechos ocurrieron con pocos días de diferencia, los hechos que le endilgan a esta banda, en el mes de febrero del año pasado. Hay un fiscal federal de Lomas, Adrián García Lois, Sí, señor. que es el que investiga los secuestros extorsivos, delito federal, secuestros extorsivos. Y un grupo importante policial que comienza la investigación. Tenían una seguidilla de secuestros extorsivos
el mismo modus operandi, la misma zona de influencia. Siempre el sur. Siempre el sur del Gran Buenos Aires. Banfield, Adrogué, Temperley y Lomas. Como dice Paulo, el fiscal Sí. empezó a buscar con la DDI de Lomas de Zamora puntos de coincidencia, Y encuentra. impronta, características en común entre los secuestros. Por ejemplo, autos que utilizaba la banda. Por ejemplo, el lugar del pago de los rescates. Y lo que hacen, porque también tiene una particularidad, la hora en la que ocurren los hechos, que la mayoría son en la noche, en la madrugada, empiezan a hacer un trabajo tecnológico, científico-tecnológico, pero también un trabajo de hormiga. Sí. Empiezan a rastrear teléfonos celulares, fundamentalmente teléfonos del sistema Nextel, que son captados por las antenas que se corresponden a los distintos secuestros. Encuentran cientos de teléfonos activos, cientos. Lo que pasa es que a una víctima la empiezan a pasear. Por distintos, como Y hay postas, ¿no? Sí, un recorrido aproximado. Y empiezan a buscar los distintos teléfonos, o el mismo teléfono, para ser más preciso, el mismo teléfono que se repite en los lugares o a las antenas que corresponden Al celular de la víctima. en los lugares que se mueve la víctima. Y los otros celulares, Nextel, que coinciden en horario y lugar con el teléfono de la víctima. ¿Se entiende? La víctima la tienen secuestrada en un auto, la van paseando. A medida que va paseando por distintos lugares, a esta antena, a este teléfono va captando distintas antenas. A este teléfono distintas Pero también antenas. capta las antenas Pero capta de los teléfonos de los chorros. Otros teléfonos. Y empiezan a buscar esos otros teléfonos. Y es así como aparecen los primeros nombres de los sospechosos. Y comienzan las intervenciones. Y comienzan los seguimientos. Y hay un dato que se repite en algunas víctimas. Uno de los secuestradores tenía un tatuaje. Un tatuaje, en una mano. La letra S. Sí. La letra S. Teléfonos que coinciden el recorrido con el teléfono de la víctima, por las antenas que van captando esos teléfonos, y a su vez coincide una descripción de un tatuaje con la letra S. Y otro dato de coincidencia, de impronta en común. El lugar del pago de los rescates. Sí. Siempre la banda elegía, para quienes conocen el sur, si no les contamos, lo que es la zona de Pasco y Salta. Eso es San José como localidad. Pero siempre era, dejen la plata ahí, no solo cobraban en dinero, ahí vemos cómo cuentan la guita, como van contando la plata delante, o en las mesas o en los juguetes de los hijos, del sapo Pepe, de la mesita rosa. Pero además de eso, cobraban también con electrodomésticos. Si no había dinero, juntaban... Dos relojes, a una víctima Ahí tenés tengo una lista, dos a ver. relojes, un DVD portátil y a una víctima de nombre Fabricio, vamos a proteger los apellidos de las víctimas, Sí. le llevaron el auto en un Bora. El padre de esta víctima pagó $4.000 y 10.000 pesos, además de los electrodomésticos, de los elementos portátiles. Le robaron el celular, Sí. 2 pares de anteojos negros, una caja de herramientas, el equipo de estéreo y DVD del auto, los parlantes y el matafuego del vehículo. Los anteojos los va a ver en uno de los videos. Sí, a ver, Paulo, la idea es contar la historia completa. Vamos a tener la palabra del fiscal, Sí. para quienes se van sumando. A ver, presten atención, es una banda de secuestradores despiadada que usó picana eléctrica para amenazar a una mujer, para amedrentarla al punto de que consiguiera dinero de rescate. Una banda capaz de, como estamos viendo en la imagen con el título, señores papis y secuestradores, de contar la guita de los rescates, de cada secuestro extorsivo en la habitación de los hijos. Esa mesita rosa, volvé a la imagen que lo acercamos gracias al equipo técnico, ahí se ve. Eso es una un mesa arma. Eso es una mesa cambiador. Ayúdame vos que eso es una Mesa mesa cambiadora. A ver, quien tiene hijos conoce las mesas cambiadoras, donde le cambian los pañales a los bebés. Sobre esa mesa están contando la plata. Poné el audio porque se escucha incluso, porque ellos hablan del ritmo con el que cuentan el dinero, casi como riéndose y jactándose, así como con las cartas. A ver, el audio es muy valioso, el audio es muy valioso. Mira, mi más.
ahora. Hace como las cartas, sopa. Que la cuente como quiera. ¿No te acalambran los dedos? La carita del Masi, mira, me encanta. De los billetes. Contando la guita. Las frases. Y además para destacar que en la investigación el fiscal federal logró, ahora ya está designado Neuquén, este fiscal federal, sí. Por eso lo que hizo fue pedir la elevación a juicio de toda esta organización, logró determinar roles. Por ejemplo, el que graba la imagen a criterio de la fiscalía es Leonardo Cisneros, uno de los acusados. 36 años. Y los que están contando la plata y se ríen y se mofan con toda esta historia son, a criterio del fiscal Maximiliano Olmedo, el Maxi, y Sebastián, acá el apellido es complicado, es Unzurrunzuaga. Insisto, no está viendo una película de Disney. No es un banco, la antesala de un banco. No son dos tipos que vienen de trabajar dignamente y están disfrutando del dinero que hicieron producto de una operación comercial lícita. Son chorros, secuestradores feroces que lo que hicieron fue, con cada rescate que cobraban, contar la plata en la habitación infantil, en la habitación de sus hijos, donde está el sapo Pepe, la mesa rosa, un arma de fuego y la guita sucia de cada negocio. Ahora subrayamos datos de la investigación que le hemos ido contando y vamos a ingresar en nuevos videos. A ver, yo les contaba el tema de los teléfonos. Sí. El recorrido que pueden determinar a través del teléfono de la víctima o de las víctimas que la van paseando secuestrada por distintos lugares. Ese teléfono, la antena de ese teléfono, o la señal, perdón, de ese teléfono es captada por distintas antenas. Paralelamente buscan los teléfonos que al mismo tiempo las captan, es captado por las mismas antenas. Sería como un seguimiento así, miren. A ver, abrí la cámara si podés a los dos. Es lo que dice Paulo. En un auto, agarra tu teléfono. Sí. En un auto va la víctima secuestrada con su celular. Con su celular. En otro, en el mismo coche tal vez va un secuestrador y en otro coche un secuestrador de apoyo. Y los teléfonos van haciendo un caminito. Captan antenas. Exactamente. Entonces vos tenés probado la ubicación de los acusados con el rastreo y el seguimiento de los celulares. Lo que no es fácil, porque te aparecen muchos teléfonos. No es fácil. Deben hacer un trabajo muy complejo hasta determinar los teléfonos. Con un equipo especial. Mauro recién, y es el segundo dato, la segunda prueba clave que contamos, acaba de dar los nombres de algunos de los detenidos. Mencionó a uno, Sebastián, el del apellido difícil, de 28 años, alias Sopa. Sebastián Sopa. Yo les dije que algunas de las víctimas declararon que le llamó la atención que uno de los secuestradores tenía un tatuaje con una S. Ahí está la segunda evidencia. El lugar del pago de los rescates, Pasco y Salta, San José. El seguimiento de los celulares. Nos vamos a meter con documentos muy impactantes de cómo la banda intenta negociar, ubicar lo robado. El sistema de reducir lo robado. En realidad, de reducir lo que cobraron como rescate. Y un dato que vamos a anticipar que es insólito. Presten atención a este dato, para mí, insólito de la causa. En un momento determinado, la defensora, lo vamos a ampliar, pero un adelanto. En un momento determinado, la defensora de uno de los acusados pide recuperar uno de los autos secuestrados a uno de los acusados, alegando, es un auto que compró mi cliente, es un auto legítimo. ¿Y qué pasó? Y era cierto, lo había comprado el cliente. El detenido. Lo que pasa, y esta es otra evidencia, es que fue a comprar con dólares. Fue y pagó al contado ese auto, el auto de uno de los acusados. En ese caso, una de las víctimas ya había hecho la denuncia antes del pago del rescate y tenía
copias La familia, ¿no? de los billetes, la víctima. Los la familia de la marcaron, víctima. tenían documentado. Eran billetes marcados. Exactamente. Fueron, rastrearon esos billetes y esos billetes marcados los había utilizado para comprar ese auto. Y la defensora reclamaba que le devolvieran el coche, pero el fiscal descubrió la maniobra. Era un coche comprado con guita sucia de un secuestro extorsivo. A una de las víctimas, además, le robaron el auto, un Bora tuneado con unas llantas muy específicas, le mostraron una parte de ese video. Siempre grababa con un teléfono celular uno de los delincuentes. ¿Qué es lo que hacía en ese auto cuando ya se lo habían llevado? Utiliza los anteojos de la víctima. Pero además empieza a vender partes del auto. Quiere sacar el estéreo, sacarle partes específicas del auto y habla vía Nextel con los reducidores. Y es otra evidencia. Escuche. ¿Ese es el estéreo original? No, esto no es el estéreo. Sí. No sé, pensé que era un estéreo y después me... Una radio de ese. No, me parece que es todo lo del auto, lo Comando del del auto. aire y esas cosas. Hijo de puta. La de giros yo se la dejé, Si no, andando siempre con el giro. Pero no te olvides que estás sin la gotita, vos. Sí, se lo toqué todo, Leo. De la punta del pie hasta la punta de arriba. ¿Viste lo que es el motor, negro? Sí. Un sueño. Todo comprimido, Es tuyo. como el que tenía yo. Sí. El que tengo ahora es más sencillo, negro. Sí, parece complicado. Es bonito por fuera. Es bonito, ¿eh? Es bonito, es un sueño el motor choreado. Era, a ver, la víctima la habían liberado hacía un poco tiempo. Es un hombre joven. El padre pagó dólares, pesos, entregó algunos electrónicos y se llevaron el auto. Y al auto comenzaron a desmantelarlo mientras se grababan los propios delincuentes. Hay 5 detenidos en esta causa que el fiscal pidió que sea elevada a juicio oral y público. Paulo, hay un dato Sí. que me permite avisorar otro título posible para esta historia. Secuestradores seriales. Porque Sí. además repetían exactamente la conducta. Es decir, mismo lugar de abordaje o misma zona geográfica. Al sur, repetimos, Banfield, La Drogueta, Temperley y Lomas. Los ataques, como los asesinos seriales, vio que eligen una metodología, una mecánica, de noche o de madrugada. Iban en auto, subían a la víctima o la pasaban a su coche o directamente ellos abordaban el auto de la víctima. Negociaban los rescates con los familiares y después el pago se concretaba en Pasco y Salta, en San José. La investigación tiene muchas aristas. Y un dato más. Dale. A ver. Va a escuchar en las grabaciones, subrayo, los propios delincuentes se grababan esto, que hablan de la gotita, si tenés la gotita. Ah, no sabía eso. El producto, el pegamento, ¿Y? marca comercial La Gotita. Se ponían la gotita en los dedos ¿Para? no dejar huellas. No, es un bombazo. Y No uno lo estaba sabía eso. preocupado porque se había quedado sin la gotita. ¿Lo quieren escuchar? Ver cómo siguen desmantelando el auto, vendiendo o intentando vender partes del auto, pero no tienen la gotita. Presta atención. ¿Cabezón? ¿Qué dice el bobo? Me dice que no salía yo adelante, tu comer, toda la historieta. Sí, y habrá, listo, ya acordé la página, ya fue, digo, no salió, ya está, así que le corté una 10 años, me digo, se ofreció otro loco, ahora me contesto, Bueno, dale, boludo. Mirá que no era ninguna villa donde tenía que venir ni nada raro. pero ahí te conocés, boludo, ya te lo que hiciste, boludo. Ya fue, no renegué. Fíjate qué es lo que puedo hacer, boludo. ¿Qué vas a hacer? La ficha. Ay, ¿Qué? una bicha se consigue el todo. Si sale con ficha, no corté ningún cable. Ah, le pones cinta bien y listo. Sí. No hace falta encintar nada. El positivo encintado. Saqué ficha, no hay cable pelado, nada. ¿Escuchaste? Chabón, del pasar no las quiere, la llanta.
No Ahí era lo que fue. las quería, no era que... Ahí se lo ofertó a otro. Sí, a mí me lo dijo en la cara, que sí, que no tenía drama, se hizo el piola, todo. Está para agarrarlo entonces. No, y decirle, loco, ¿cómo es la banda? No te ¿Qué estás cargando. jugando? ¿Qué te pensás que somos perejiles? Qué bárbaro. Siempre sacando chapa, ¿no? El de la gotita era el anterior, ¿no? Lo prestó atención el anterior. Después lo vamos a hablaba de la repasar. gotita, pues lo repasamos. ¿Qué te pensás? ¿Que somos perejiles? El auto es un sueño. El nivel de exhibicionismo de esta banda no lo vi nunca. El daño que le causaron a varias familias, estos delincuentes, secuestrando gente, imagínese el shock que le generan, no solamente al secuestrado, sino a la familia del secuestrado. Hasta el día de hoy deben estar padeciendo Seguro. mucho miedo. Seguro. Por suerte, toda esta banda, estos acusados, están todos presos. Están acusados de delitos gravísimos. Una investigación le hemos ido contando, ya la vamos a contar más, muy difícil, muy compleja, que llevó horas y horas de trabajo para lograr este resultado. Quien comandó toda esta investigación es el ex fiscal de Lomas de Zamora, Adrián García Lois. Digo ex porque está En Neuquén. en Neuquén ahora. Designado. Y nos está escuchando porque lo llamamos. Fiscal, muy buenas noches, gracias por atendernos. Sí, buenas noches, de nada. Bueno, impactados con la investigación, sobre todo con estos documentos que pudo obtener la Fiscalía Federal de Lomas de Zamora, la DDI, sobre todo con una imagen muy fuerte para nosotros, no sé en su experiencia judicial, que son sospechosos de delitos gravísimos contando plata de rescates en habitaciones infantiles y además la operatoria, ¿no? Yo decía recién que con lo que hay en la causa, por lo que pudimos ver de su pedido de elevación a juicio, estamos hablando de secuestradores casi seriales. ¿Qué nos puede contar? Sí, y ustedes tienen que tener en cuenta que estamos hablando de un requerimiento de elevación a juicio de 4 secuestros, además de hechos de asociación ilícita y la tenencia de arma de guerra de uno de los imputados. Pero si ustedes tienen una idea más o menos de cómo se sucedieron los hechos, Sí. cosa que yo ahora no puedo ver el programa porque estoy recién mudado y sin televisor, pero son los 4 hechos por los que requerimos la elevación a juicio son del mes de febrero del año 2013. Sí. ¿Por qué es esto? Pero porque no son los únicos que se les imputa, se les atribuye. En realidad hay algunos más que están sustanciándose en otra fiscalía o en otra jurisdicción. ¿Cuántos Pero podrían para que tengan ser, una idea, doctor? Mire, para que tengan una idea, yo llego el 15 de enero a Lomas de Zamora y ya se venían dando muchos hechos similares Los a recuerdo. estos, donde había algunos padrones en común. Por ejemplo. Pero en enero yo no estaba de turno. Cuando entramos en febrero tocaron todos estos hechos. Ajá. Y nosotros pudimos, a través de numerosas tareas de inteligencia, trabajos realizados, dar con los teléfonos que presumiblemente utilizarían algunos de los imputados y pudimos atribuirle específicamente estos 4 hechos. Pero, por ejemplo, para que tenga un dato así de color de la investigación, nosotros teníamos los teléfonos que le atribuimos a los autores de estos hechos intervenidos. Sí. Y escuchábamos a través de las intervenciones que hablaban de cometer numerosos delitos o de repartirse botín de delitos, pero no podíamos saber cuáles eran nuevos delitos porque por ahí no se denunciaban o no eran secuestros extorsivos donde interviniéramos nosotros. Era muy difícil dar con esos hechos, pero sí en uno pudimos determinar el mes de marzo que se estaba cometiendo un secuestro extorsivo y estábamos con escuchas directas y por las escuchas se pudo determinar dónde liberaron a la víctima. Y ahí había un móvil policial que los puede localizar. Una vez la víctima liberada, que era que es como nosotros damos las órdenes de intervenir, una vez que se libere la víctima, continúan siguiendo el auto de uno de los autores Sí. y recoge a una mujer y entra en un albergue transitorio. Este sería una persona que, bueno, la menciona como el que usa anteojitos. Y cuando Sí. sale lo detiene, porque no se podía continuar más allí por el riesgo que generaba. Esa detención generó que esa madrugada nosotros tuvimos que pedir urgente todas las detenciones
porque si no se nos desbarataba todo, porque enseguida cuando hay una detención se arrojan los Claro. celulares, se desprenden de las cosas. Ahora, Digamos, doctor, esa fue la forma que se precipitó, sí. volviendo al tema del hotel alojamiento que no me quedó claro. ¿Detienen a un Ese fue integrante otro de la hecho que no banda? está acá. ¿Detienen a un integrante de la banda saliendo del hotel o...? A ver, cuénteme esa parte. Bien, saliendo del hotel lo siguen y lo detienen a las pocas cuadras. Qué increíble. Y ahí se Y precipitan ahí los está que ese es un allanamientos. secuestro extorsivo que es un secuestro, claro, y es un secuestro extorsivo que no está en En esta este causa. grupo. Exactamente. Ujú. Así como otro en Quilmes, que mi convicción íntima es que podría tratarse de la misma Banda. mismo grupo, pero que no se pudo, exactamente, no se pudo acreditar, y no queríamos demorar además esto, que para nosotros era lo que ya estaba bien acreditado y que merecía ser juzgado cuanto antes. Sí, yo recuerdo perfectamente las seguidillas de secuestros extorsivos que había en la zona sur del Gran Buenos Aires. Había pánico. Realizamos varias notas sobre este tema, porque había muchísima preocupación, porque no había una semana que no había un secuestro extorsivo. Y de golpe terminan los secuestros, al menos Sí. con estas características en la zona sur. Exactamente, inclusive, por ejemplo, se sigue investigando a este mismo grupo por otro hecho que sospechamos también que intervinieron los mismos y que también están acusados, pero que ya se produjo en el año 2012, a raíz de esto que nos coincidió el padrón, como por ejemplo el lugar que elegían en algún momento las calles como de cobro o de secuestro de las víctimas, o que en algún momento pasaban cerca de Pasco y Salta. Sí. Sí. En ese hecho del 2012 también estaban. Y eran muchos. Lo que pasa que en numerosos de estos hechos, la característica de estos grupos que van cambiando el teléfono, con lo cual no nos alcanzó la prueba solo para uno solo, pero Doctor. de estos secuestros extorsivos fueron muchos. Y la realidad es que a partir de este desbaratamiento que se produjo en marzo del año pasado y de esas tres bandas mucho menores, hace un año que prácticamente no hay ningún secuestro extorsivo en la zona Quiero ir a ese Sí, lo punto. sé. de Lomas de Zamora. Sí, sí, ¿Son sí. cortos, eran secuestros cortos, eran por monto de rescate? Porque vemos imágenes impactantes de la banda contando la guita de los rescates. Digo, ¿les daba lo mismo? ¿Eran montos grandes? ¿La duración de los secuestros eran largos, cortos, medianos? ¿Cómo los puede calificar? Eran cortos, en general se producían durante la madrugada, generalmente entre jueves y domingo. Sí. Entre la madrugada y a las horas liberaban a la víctima una vez que cobraban el rescate. Los montos no eran muy significativos porque si bien era una banda muy organizada, de hecho hasta se cuidaban de no dejar huellas dactilares, cambiaban los teléfonos, se mencionaban por apodos. Era una banda muy organizada, pero no hacía una selección de la víctima previa ni la tenía mucho tiempo. Era lo que se llama Lo los que era el secuestros voleo. cortitos o express, que en la jerga Claro. de la calle se les llama así. Exactamente. Con la característica de que eran muy violentos, pero no eran muy extensos. ¿Eran muy nunca violentos? demoró más de un día. Eran sumamente violentos, porque, por ejemplo, a una de las víctimas le lastimaron la boca colocándole el arma en la boca. Tremendo. Le aplicaron picana eléctrica. Ellos usaban un teléfono chiquito, que tenía la forma de un teléfono, pero una picana eléctrica de mucho poder, y le aplicaron en A zonas una sensibles mujer, del ¿no? cuerpo a una de las víctimas. A una mujer. A una mujer. La picanearon. Un hombre también lo Y a un hombre. acusaron con eso. Bien, ¿esta banda en algún momento determinó que tenía algún tipo de contacto con alguna seccional? Bueno, en realidad una de las escuchas se llega a percibir que uno de los autores habla precisamente que le había pagado el jefe de calle de una de las seccionales de la jurisdicción para poder trabajar tranquilo, que lo venía persiguiendo porque no le había dado el canon o el precio estipulado. O sea, ¿pudo probar la cosa conexión ahí o todavía es parte pendiente de la investigación probar que tenían cierta protección o pagaban cierto dinero a un jefe policial o a un oficial de policía? No, esto surge de una de las escuchas. Lo que pasa es que fue muy difícil identificar a ese jefe de calle, se sigue investigando igualmente. Está bien. Sí. Pero no hace a uno de los secuestros concretos, sino que era parte de la modalidad que ellos utilizaban, o sea, de realizar, porque de las escuchas surgen numerosos hechos delictivos Sí. que no los podemos determinar. Y en uno de esos hechos también se habla de que tendrían zona liberada en alguna jurisdicción del partido
de un jefe policial, Bien. Bien. un jefe de cárcel. Doctor Adrián García Lois, fiscal, muchísimas gracias por su tiempo y realmente felicitaciones a todo el equipo que seguramente usted comandó, que pudo sacar de la calle esta banda y que son las bandas que son realmente muy difíciles de detectar. Muchísimas gracias. No, por favor, inclusive hay muchas personas más que no pudimos identificar, pero porque se mencionan entre ellos con apodos que los seguimos investigando. Bueno, también. por ahí la Fiscalía lo puede seguir adelante, quienes quedaron en la Fiscalía Federal 2. Gracias, doctor, muy amable. Gracias. No, por Muy favor, amable, gracias a muy ustedes. amable. Impresionante, porque nos enteramos de más datos que no teníamos. Sí, Muy sí. fuerte. Fueron muchos los hechos. En este caso, el fiscal que estábamos hablando, García Lois, interviene en una fecha, estaba de turno en febrero, 2013. pero tiene hechos anteriores, hechos posteriores. Lo que pasa es que cuando De un año cae la atrás. banda, llevó mucho tiempo esta investigación, Sí, sí. cuando cae la banda, se acaban los secuestros en esa zona. Sí, Una a mí, muy buena investigación. en un rato vamos a repasar, Y tenemos muchos documentos que no se vieron todavía, A eso muchos voy. videos. porque hay más videos, más conversaciones de la banda. Esto con audio, anda, metele audio a esto, César, para que la gente tome dimensión otra vez de qué estamos hablando. Están contando la plata de los rescates, de los secuestros, arriba de los juguetes de sus hijos. Esta es la imagen, a mi criterio, Así más como fuerte como las cartas, sopa. a nivel de una investigación de estas características sobre secuestradores que yo vi en los últimos meses. ¿Cómo operaba la banda de La Que la Picana? cuente como quiera. ¿Por qué se juntaban a diario a contar el dinero del ¿Te rescate? acalambran los dedos? Todos los que aparecen en estos videos hoy están en la cárcel. La causa ha sido elevada a juicio oral y público. Volvemos en minutos y vemos los documentos.